Bien, bendiciones, estimados. Gracias por seguir estos videos que estamos subiendo con relación a lo que tiene que ver con la iglesia en América Latina y la pandemia. En esta oportunidad yo me encuentro con Alberto Nova, mexicano, quien reside en Guerrero y donde está llevando a cabo un ministerio muy novedoso. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre todos esos procesos que Dios ha puesto en su corazón para llevar el evangelio de una manera distinta. Bienvenido, nuestro hermano Alberto. Un saludo a la comunidad. Saludos a todos. Gracias, Andy, por la oportunidad también. El interés por conectar contigo a través de este medio es porque el ministerio que tú has levantado junto a un grupo de personas que luego tú nos darás detalles, es un ministerio muy novedoso y que en realidad encaja con lo que tiene que ver con la pandemia y con lo que está sucediendo con la iglesia ahora a nivel internacional, mundial, si se quisiera decir. Entonces, vamos a conversar, vamos a dialogar en esta noche sobre la comunidad horizontal y ese ministerio que Dios ha puesto en ti. ¿De dónde surge este nombre de comunidad horizontal, Alberto? Pues mira, hace 10 años que me ordenaron pastor y desde hace 10 años hemos estado trabajando con las personas y durante estos 10 años hemos aprendido muchas cosas, pero sobre todo algo que nos ha llegado mucho a nosotros y es el acerca de la comunidad. Y si bien es cierto que el evangelio siempre nos apunta hacia Dios en un asunto vertical que es parte importante de la vida, conectarnos con Dios, también creo que nos hacía una necesidad del conectarnos con la gente que no es cristiana, en la vida real, afuera del templo. Entonces, de ahí viene el nombre de comunidad horizontal, porque nosotros entendemos que todos los seres humanos, fuera de cualquier etiqueta social, o sea, tenemos la misma necesidad. Y si tenemos la misma necesidad, entonces creo que podemos unirnos juntos e encontrar la solución que está en Jesús. Todos somos iguales en ese sentido. Estamos carentes de eso que nuestro corazón busca. Y eso es lo que nos hace únicos, pero al mismo tiempo iguales, ¿no? Puede ser uno doctor, tener mucho dinero, ser pobre, tener escuela o no tenerla, pero todos estamos en esa búsqueda, entonces estamos en ese mismo nivel. Creo que sí, de manera práctica, esa es la realidad. Alberto, explícale a las personas que van a ver este material, ¿en qué consiste comunidad horizontal? Brevemente, ¿cómo está formada, en qué consiste y cómo está distribuida? Yo te podría decir que una de las cosas principales que buscamos es regresarle el poder de la iglesia a la iglesia. En la palabra vemos, si bien es cierto, apóstoles que eran los que dirigían la iglesia. En un momento en la historia, los apóstoles quedaron allí en escrito lo que ellos querían enseñar de parte de Jesús, y entonces la iglesia fue la que se iba rigiendo entre todos a través del Espíritu Santo. Por alguna razón, los últimos 100 años nos hemos acostumbrado a que la figura del pastor se convierte como en el dueño de la iglesia, como en el que decide todo, el dirige todo, en la mayoría de las iglesias, ¿no? Hay otro sector que tiene concilios y presbiterios y demás, pero aún así, entonces el poder se concentra en este pequeño grupo de personas en lugar de que la iglesia en sí se convierta en la que rige, en la que vela que lo que la Biblia dice se ponga en práctica. ¿Qué tiempo tiene el ministerio y dónde se inicia? O sea, ¿cómo surge? ¿Cuál es la semillita que se sembró? ¿Dónde te nació eso? ¿Fue una idea propia? ¿El Señor la sembró en ti? ¿Dónde tú decidiste iniciar? ¿Y qué tiempo ya tiene la comunidad horizontal obrando en México? Yo nací en la casa de un pastor, así que viví entre iglesias durante mucho tiempo. Cuando mi papá se jubila, yo ya tenía el llamado de ser pastor, así que me quedo trabajando en la iglesia que él había plantado aquí en México. Pero surge una situación en donde de pronto me veo menguando el número de la iglesia porque pues todos querían a mi papá. Es bien complicado porque Sí. tienes que ser el papá nuevo de alguien que ya tenía un papá. Y este papá no se ha muerto, sigue ahí, solo que fue a hacer otras cosas. Sí, Entonces, sí. fue bien complicada esa transición hasta un punto donde una reunión tuvimos 5 personas, así. Y esto Wow. fue para mí un asunto de decirle a Dios, no recuerdo si con lágrimas o no, pero le dije, Señor,
a lo mejor no me llamaste para esto y yo escuché mal. No sé si es No esto lo que entendí. tengo que hacer. Y entonces, para mí era muy cómodo. Teníamos una iglesia de más de 300 personas y pues yo muy joven, tenía 26 años cuando Sí, empecé en esto. Entonces, pues yo me sentía realizado, tenía todo lo que muchos pastores de muchos años soñaban y de pronto quedarse prácticamente sin nada. Y entonces yo le dije a Dios, oye, o no es el lugar donde tengo que estar o no es lo que tengo que hacer. Y claro. entonces me empecé a dar cuenta que uno solo se preocupa por el número de personas que tiene, como si eso validara el ministerio de uno, porque yo veía los 295 que no estaban, pero no ponía atención en esos 5 que sí habían llegado, esos 5 que siguen todavía con nosotros, esos 5 que estaban siendo alimentados, esos 5 que creían todavía en el proyecto. Y a partir de allí tomé una decisión entonces de que este trabajo no era un trabajo solo de predicar, sino más bien de involucrar la vida. Sí. Y entonces comenzamos una comunidad, empezamos a comer juntos, desayunar juntos, y eso fue hace prácticamente 8 años, donde nos decidimos que no iba a solo ser una iglesia donde alguien llegaba a escuchar un sermón y se iba a su casa, sino a involucrar la vida. Algo que siempre les repito a mis amigos es, tal vez no voy a estar en sus fiestas, porque a lo mejor son muchas y hay mucha gente que siempre está en las buenas, pero un compromiso que tengo y que quiero enseñarles es que en las malas ahí voy a estar. Sí. Y entonces esto se convirtió en una familia en donde lloramos juntos, nos reímos juntos, compartimos el pan y se empezó a agregar gente que nunca pensamos que iba a llegar a una iglesia. La comunidad horizontal entonces surgió de un fracaso, ¿no? De un Ya. fracaso Humano. total, de sentir que no funcionaba para esto, a convertirme en un amigo de las personas, uno igual, no como el pastor y el feligrés, sino como un amigo en donde podíamos confiar unos y otros y animarnos a crecer unos y otros. Y entonces tomé la decisión ese día de que todo lo que yo sabía como pastor, iba a hacer lo posible porque cada persona de la congregación lo supiera. Entonces, iniciamos un proceso de discipulado en donde las personas comienzan con lo básico, conocer a Jesús y demás, y terminan aprendiendo el 85% de lo que un pastor aprende en el Excelente. seminario. Wow. Y entonces eso se ha convertido para nosotros en una fortaleza porque cada persona sabe lo que el pastor sabe. Y entonces cuando el pastor no esté, las personas tienen lo suficiente para realizar su trabajo. Yo veo la iglesia como el papá con los hijos naturales. Nosotros los entrenamos, o eso deberíamos hacer, para que un día no les seamos necesarios. Yo considero que el pastor tiene un trabajo de capacitar y entrenar a las personas para que un día no me necesiten a mí, sino que vean en Jesús y en todo lo que Jesús nos ha dado y nos da a través de su Espíritu Santo como las herramientas que ya tienen para cumplir su misión. Y eso básicamente es el inicio de la comunidad horizontal. Sí, excelente. Y de hecho, Jim Collins decía que cuando un líder puede construir una institución que es excelente, aun cuando él no esté, entonces eso lo convierte en un verdadero líder. Yo creo que es una buena anotación sobre ese particular. Entonces, Alberto, entiendo que la comunidad horizontal nace de esa manera, pero de alguna manera se fue diseminando y fue expandiéndose. Hoy en día, ¿cuántas casas, iglesias ustedes tienen? ¿En cuántos estados están diseminados? Y si solo están en México. Ok, por el momento solo estamos en México, pero tenemos 6 iglesias en casa con las que trabajamos. Y empezamos, todos estos 8 años nos ha tomado reentrenarnos. Es este proceso de desaprender para aprender. Porque el proceso de iniciar la plantación de la iglesia no significa que vamos a tener un templo o alguien va a ser un pastor o algo por el estilo, sino más bien para nosotros plantar la iglesia es llevar a cabo los 6 pasos que Hechos capítulo 2 dice que es, ¿no? Que permanecen en la enseñanza de los apóstoles, comparten el pan, oran por los enfermos. Y entonces hemos diseñado una reunión donde se lleven a cabo estas 6 cosas y le empoderamos al cristiano para que se convierta en el sacerdote de su casa, Excelente. para que en cada lugar donde se reúnan, el poder del Espíritu Santo esté actuando para salvar a las personas que están ahí.
Y entonces la iglesia en casa se puede llevar a cabo en la casa, en el patio, en la calle, en el trabajo, porque no incluye mucho tiempo, más bien incluye el estilo de vida que uno va viviendo, que la gente va viendo. La reunión es solo una pequeña parte de eso que llamamos la iglesia. Sí. Entonces en este momento tenemos 6 iglesias físicas porque la contingencia en México fue tan grande que tuvimos que cerrar bastantes reuniones, porque en el primer lapso de la pandemia tuvimos 2 fallecimientos. Entonces, nosotros decidimos que solamente las personas de la familia se reunieran y entonces restringimos en este momento solamente el que nos reuniéramos personas externas a la familia. Entonces, tenemos 6 iglesias físicas y una iglesia en tu casa que es online a través de Facebook, en la que nosotros estamos llevando este mismo mensaje a las personas que no se han podido reunir por las razones evidentes. Sí, y creo que ese es parte del material que yo he podido ver, lo que comparten en Facebook, bastante cristocéntrico, bíblico, y creo que es una manera práctica y de fácil acceso para las familias que puedan tener ese material fresco para poder sentirse ser parte de una congregación. Entonces yo creo que hasta pudiera utilizar la palabra profética en el sentido de que ustedes se adelantaron a esta realidad de la pandemia. Creo que cuando llega la pandemia, casi todos los pastores empezamos a decir, no se ha disgregado la iglesia, lo que pasa es que en cada casa ahora hay una iglesia. Y entonces ustedes venían con ese concepto desde antes de la pandemia. O sea que Sí. ya les agarró con experiencia. Por eso yo creo que esta entrevista es importante, porque ustedes saben manejar la iglesia en la casa. ¿Cómo ustedes han podido o han entendido lo vital y lo importante que ha sido la iglesia en la casa ahora que ha llegado la pandemia? Mira, de pronto haces parecer como que lo que hacemos es así muy, muy extraordinario y Sí, me da cierta cosa porque creo que es más bien solo manejamos el imprevisto. Te cuento cómo fue esta parte. Desde el año pasado, nosotros con mi esposa y mi familia hemos sentido una fuerte necesidad de ir y plantar iglesias a otro lado. Creo que ya hemos capacitado y entrenado a las personas con las que estamos hoy para realizar el trabajo aquí en Iguala. Entonces, nosotros ya teníamos un plan desde el año pasado de movernos a otro estado, a 1,000 kilómetros de donde vivimos, y ya habíamos planeado las iglesias en las casas y una transmisión el fin de semana para que toda la iglesia se juntara en un solo lugar, ¿no? perfecto. Entonces, cuando llega la pandemia, nosotros ya teníamos la casa rentada, las cosas hechas, ya estábamos a una semana de partir cuando cierran todo y nosotros tenemos que detener nuestro trabajo. Entonces, eh, te decía antes de entrar en la grabación que yo he visto muy de cerca las iglesias de Guatemala, estas mega iglesias de más de 15,000, 17,000 personas. Impresionante. Había una iglesia llamada Elim que llegó a tener 80,000 personas. Eso era un circo en el mejor sentido, ¿no? Porque, o sea, era impresionante, era una cosa que no he visto en ningún otro lado ahora. Pero cuando fallece el pastor principal, esa iglesia se divide en muchas. Y después siguió otra iglesia que tenía 40,000 y esa iglesia también, cuando se muere el pastor principal, se divide en otras tantas y se pierde todo ese proyecto. Creo que en Centroamérica todas estas iglesias grandes que conocemos van a seguir ese mismo patrón porque así están creadas. Por otro lado, veo las iglesias en Estados Unidos y tienen un corte muy definido, mucha infraestructura, mucha inversión y demás. Y entonces vemos a México y o queremos agarrar lo del norte o queremos agarrar lo del sur, pero no aplica, pareciera que no funcionara. Aquí han invertido mucho dinero, muchas iglesias, y no tenemos realmente una mega iglesia como en Centroamérica, ni tampoco una iglesia estructurada con mucho dinero como las de Estados Unidos. Sí, Aún dentro de México, lo que hacen en el norte no funciona en el centro y lo que hacemos en el centro no funciona en el sur, porque tenemos maneras distintas de hacer las cosas. Y entonces yo empecé a pensar en algún método que pudiera funcionar en cualquier lado. Y por más que me quebraba la cabeza, no encontraba cómo, cuando siempre había estado allí. La iglesia en las casas ha sido
la herramienta útil durante toda la historia de la iglesia para pasar las buenas y las malas, las guerras y la paz, la persecución. O sea, podemos ponerle todo el adorno que queramos, pero creo que hoy más que nunca se necesita entrenar a las personas para que lleven a cabo la iglesia y donde está. Yo me Excelente. defino como un anabaptista en cuanto a la teología que yo practico, esto de comunidad, del trabajo entre todos, de llevar a cabo esta parte. Y entonces hay un libro que a mí me llegó mucho que se llama El secreto de la fuerza de Peter Hoover y explica en muchas palabras ¿cómo es que estos individuos que eran perseguidos y que no tenían nada, dejaban todo con tal de seguir a Jesús a pesar de que eso les llevaba a la muerte? Y cómo se extendió el anabaptismo en Europa mucho, como si fueran verdolagas. Aquí la verdolaga es una Sí, planta que se extiende así bastante. se llega aquí también, aquí también. Ok, entonces, pero eran personas incapaces, personas que no tenían un entrenamiento formal, eran muy jóvenes, pero que iban de ciudad en ciudad, de casa en casa, de relación personal en relación personal, llevando a cabo la misión de compartir la semilla del Evangelio. Y eso es lo que nosotros buscamos. Yo creo que ya hay muchas iglesias del corte que tú quieras, y entonces nosotros no queríamos a hacer como competencia de lo que ya estaba, sino más bien a aprovechar que había un nicho de personas que jamás irían a pisar un templo cristiano o un templo, como sea, pero sí están dispuestos a visitar la casa de su vecino, de su Sí, amigo, de su familiar, para escuchar acerca de Jesús, de manera crítica, pero también de manera sin prejuicios, de decir, vamos a leer la Biblia. Eso es para lo único que te invito, pero quiero que te sientas libre de hacer todas las preguntas que tengas. No porque tengo todas las respuestas, sino porque juntos podemos conocer a Jesús tanto como sea posible. Lo que nosotros buscamos es que Jesús, el de la Biblia, sea conocido por todos a través de lo que nosotros hacemos. excelente, excelente. Creo que lo importante de lo que ustedes están desarrollando, ese proyecto, es el fundamento y eso es lo que tú has explicado ahora. No es que decir, bueno, se me ocurrió esta idea muy novedosa, quiero empezar a hacerla, sino que ustedes han demostrado que el proyecto, el ministerio, está fundamentado en la palabra y eso es lo más bonito de lo que ustedes hacen. Nosotros creemos que es un proyecto futurista en el sentido bueno, no quiero utilizar una palabra que se vea anticristiana, pero quiero decir que quizás una iglesia que se proyecta, porque nosotros no sabemos lo que va a acontecer en lo adelante. Ahora nosotros estamos pasando por una pandemia, pero si nosotros nos acogemos a la palabra, aunque como cristianos siempre queremos que las cosas vayan bien, nosotros sabemos que hay una profecía descrita de que las cosas en algún punto van a empeorar y va a ser directamente en contra del evangelio, porque es lo que va a dar paso al anticristo. Entonces yo creo que los creyentes debemos ir aprendiendo a enamorarnos de esas reuniones íntimas, a veces no de la manera que la tradición cristiana nos ha traído, pero sí que son necesarias. Y creo que hasta si yo puedo pertenecer a una iglesia tradicional, aún así yo pudiera ser también parte de una iglesia en la casa, que es lo que nos mantiene en vida el altar familiar. Y creo que es algo novedoso, pero espiritual y bíblico y cristocéntrico. Y eso es lo que yo aplaudo y celebro del ministerio que ustedes han desarrollado. Ojalá que otros países puedan adoptar ese mismo formato. Yo entiendo que ustedes, aunque tienen quizás un copyright, pero creo que es una No, no lo modalidad, tenemos, está en la Biblia. es una Es modalidad para abierta. todos. Ya, no pueden decir que, se me surgió, no, tomamos la idea de México y si alguna otra persona en algún Sí. otro país, pues cree que es la oportunidad de levantar iglesias en los hogares, de volver a ese concepto primitivo de partir el pan, de estar unos con otros, de asistir a unos a otros en las necesidades, creo que es vital. Alberto, la forma en que las personas pueden hallarlos a ustedes a través de las redes sociales, ¿puede compartirla con nosotros, por favor? Claro que sí, yo estoy en Facebook como Alberto Nova y nos pueden encontrar también en facebook.com/comunidad horizontal, que es nuestra página de lo que hacemos y donde transmitimos la iglesia en tu casa de manera online. Y tenemos un canal de YouTube que se llama Mi Vida Horizontal,
donde intentamos no solamente hablar de Jesús, sino también hablar de todas las otras áreas de la vida, que son 3 ejes para nosotros: el espiritual, el económico y el de relaciones personales. Excelente, excelente. Yo desde ya me he declarado un seguidor número 1 de ustedes. Estoy recibiendo muchas enseñanzas e instrucciones a través de sus materiales y creo que muchas más personas después de esta entrevista también van a querer acercarse a esos medios para aprender la palabra en la forma que ustedes lo hacen. No, y Ah, tú puedes muy, contribuir también. Siéntete libre pues, de contribuir con nosotros. amén. Solamente me dice cómo lo hacemos y estaríamos ahí siempre para ustedes y que sé que el Señor nos va a bendecir mutuamente. Y ya luego que haya pasado todo este proceso de la pandemia, pues cuando tu padre nos visite por República Dominicana, pues también nos gustaría coordinar que tú también estuviese con nosotros por acá, por este país. Y así intercambiamos Yo más de tengo cerca. muchísimas ganas de regresar, Sandy, te diré. Ya estuve una vez y Sí. tengo muchísimas ganas de regresar. Ah, pues excelente, ya conoces nuestra tierra. Pues Sí. muchas gracias, Alberto. Saludos a tu familia. Un abrazo a la iglesia horizontal, a ese ministerio, a cada una de esas personas que están dando el todo por la palabra de Dios. Dios te bendiga mucho. Y si tienes alguna palabra de despedida y de agradecimiento. Adiós. ¿No? Recuerden que la misión de hacer iglesia es de cada cristiano. No podemos dejar ese trabajo en las manos de alguien más porque un día daremos cuenta de eso. Ánimo, Amén. entonces, hagamos iglesia. Amén. Muchas gracias y Dios les bendiga.